completamente sanos en la fe, sanos espiritualmente, y es algo de sorprenderse, hermanos, porque a pesar de que apenas tienen 10 o 12 años de establecimiento, hermanos, ya cuentan con ancianos y diáconos. Llegaron, hermanos, y lograron su organización bíblica. Lograron llegar, hermanos, a lo que Dios desea para que cada congregación tenga sus ancianos y sus diáconos. Entonces, hermanos, Pablo, cuando escribe esta carta, se dirige a los ancianos y a los diáconos. Pablo, hermanos, les va a mostrar también que siempre les tiene en su mente, que siempre les tiene en sus oraciones, y dice: doy gracias a Dios, verso 3, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esto, hermanos, es algo bastante importante, porque Pablo, hermanos, les va a hablar de la importancia que tienen ellos en la comunión con el Evangelio. Fueron, hermanos, diligentes, trabajaron arduamente, se desarrollaron como iglesia y llegaron a crecer, hermanos, porque pusieron en práctica lo aprendido, pusieron en práctica, hermanos, todo lo que Pablo les enseñó y les inculcó antes de partir y dirigirse a Roma. La iglesia ahí, hermanos, en Filipo, así fue establecida y así comenzó a trabajar, y trabajaron, hermanos, con diligencia. Evangelizaron aquella área, se fortalecieron como iglesia y crecieron, hermanos, y llegaron a tener sus ancianos, y llegaron a tener sus diáconos. Ahí nos quedamos, hermanos, la semana pasada. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros días? ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido hasta hoy nada más a la iglesia? ¿Cómo está la iglesia, hermanos, cuando fuimos establecidos en este lugar? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy? Hemos tenido muy buena comunión con el Evangelio. Hemos crecido en número. ¿Cómo está la iglesia, hermanos, en Edinburgh hasta el día de hoy? Y yo espero, hermanos, que sea una iglesia diligente. Yo espero, hermanos, que seamos una iglesia unida. Yo espero, hermanos, que seamos una iglesia que verdaderamente toma con responsabilidad las cosas que se nos han enseñado, las cosas que Dios demanda de usted y de mí por medio de las Sagradas Escrituras. Porque esto es lo que el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia en el segundo punto. Vimos dos cosas importantes ahí. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que Pablo dice, estoy persuadido de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? ¿Qué le está diciendo a la iglesia con ello? Está creciendo en la gracia y sabiduría y humor de Dios por los maestros. Exacto. Ok. ¿Qué más? Dice Pablo, yo estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro, no hay ninguna duda en mí que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es ese? Cristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en la iglesia en Filipos? ¿Cuándo la comenzó? No, ¿quién? ¿Cuándo? Cuando escucharon el Evangelio, lo creyeron y fueron bautizados, hermanos. Cuando nosotros fuimos bautizados y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios inició en nosotros su buena obra. Una obra redentora, una obra transformadora. Y de ahí comenzó a trabajar Dios, hermanos, en usted y en mí, para transformarnos. Esta es la buena obra que Él va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermanos, hasta que Cristo venga por segunda vez. Dios trabaja día con día para perfeccionar al cristiano, para perfeccionar a su hijo, día con día. ¿Cómo lo hace? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. ¿Y quién trabaja por medio de la palabra? El Espíritu Santo. Es Dios, hermanos, por medio de su Espíritu Santo y por medio de las Sagradas Escrituras, que nos va a perfeccionar, que nos va a moldear, que nos va a santificar
y nos va a hacer una persona completamente diferente. Esto es lo que los filipenses hicieron, hermanos. Escucharon el Evangelio, la fe que ellos tenían fue por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Fueron bautizados, recibieron el don del Espíritu Santo y comenzó la obra transformadora, la buena obra. Y dice Pablo, yo estoy persuadido, yo estoy seguro, hermanos, por lo que he escuchado de ustedes, que Dios está obrando en cada uno de ustedes y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga. Pregunto, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo y fuimos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo y Dios nos recibió como hijos, comenzó a obrar en cada uno de nosotros, ¿ha habido alguna transformación desde ese día hasta hoy? Yo espero que sí. Yo espero que sí. ¿Qué tanto le hemos permitido a Dios que transforme nuestras vidas? ¿Qué tanto estoy siendo diligente yo en ser un cristiano diferente y transformado para la honra y gloria de Él? Esto es algo verdaderamente importante, hermanos. Y no solamente se lo escribió a los filipenses, también se lo dijo a los hermanos allá en Tesalónica. Por favor, alguien que me ayude con la lectura. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible ¿hasta cuándo? Son las mismas palabras, un poquito diferentes, pero es Dios, hermanos, quien trabaja con la iglesia. Se lo escribió a los filipenses y también se lo escribió a los tesalonicenses. Y nos lo escribe a nosotros también. Hermanos, ¿cuándo vamos a dejar de ser transformados? ¿Cuándo vamos a dejar, hermanos, de crecer en conocimiento bíblico? Nunca. Carta a los Efesios capítulo 4. Alguien por favor que lo lea, ahí debe ser el verso 13, si no me equivoco. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aún para un perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermano. Fíjense bien, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a parar de estudiar? ¿Cuántos de nosotros ya nos sentimos semejantes a Cristo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, hermano, yo ya soy como Cristo? ¿Ya logré su estatura? ¿Ya me pasé? Eso quiere decir, hermanos, que nunca. Cuando la palabra de Dios dice, hermano, hasta que todo, bueno, desde el 11 dice, y él mismo constituyó, ¿verdad? Fíjense cómo la obra de Dios comienza a perfeccionar a los santos, comienza a transformar la iglesia, ahí en Éfeso, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted un día llega ahí, entonces usted puede decir, yo ya me puedo tomar unas vacaciones. Ya no necesito yo seguir estudiando las palabras. Ya no necesito yo seguir guardando mi santidad. Ya no necesito yo seguir creciendo. Porque ya logré mi madurez, ya logré mi perfección, ya soy como Cristo, ya soy semejante a Él, ya no soy aquel cristiano prepotente, ya no soy aquel cristiano arrogante, ahora me he vestido de Cristo, ahora soy humilde, ahora soy misericordioso, ahora amo la obra, ahora mi vida es perfeccionada, ya no he logrado cometer ningún pecado.
Cuando nosotros logremos eso, hermanos, entonces habremos logrado verdaderamente llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras no logremos ahí llegar, todos los días de nuestra vida nos esforzamos por lograr llegar. Y Dios permita que algún día lo logremos. Esforcémonos, hermanos, día con día en crecer y permitirle a Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de las Sagradas Escrituras, lograr ahí. Porque sí, Dios va a perfeccionar esa buena obra, pero no lo va a hacer milagrosamente. Dios nos da los medios, que es la palabra de Dios, para lograrlo. Y gracias a Dios por su palabra. Precisamente hoy en la mañana, ¿verdad? Yo le daba las gracias a Dios por su palabra. Porque es por medio de ella. Si no tuviéramos la palabra de Dios, ¿cómo sería nuestra vida? ¿En dónde nos vamos a basar para crecer y madurar conforme a su deseo, a su voluntad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es por medio de la Escritura, hermano. No es por medio de lo que yo diga o por medio de lo que yo me imagine. Es por medio de la palabra de nuestro Dios. Y gracias a Dios por su palabra. Pero no va a venir el Señor, hermanos, y nos va a meter en la mente milagrosamente su conocimiento y su sabiduría. Hay que hacer la parte humana, la parte que me corresponde a mí. ¿Y sabe cuál es? ¿Qué es lo que me toca a mí como cristiano? ¿Mande? Estudiar la palabra. Ok. Obedecer primero, hermano. Obedecer para Ok. llevarla a cabo. Hacer la voluntad. Hermanos, la parte que me corresponde a mí hacer. La palabra de Dios, aquí está. Y aquí está la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la madurez, la transformación. El que yo sea una persona diferente está aquí. No está en la sabiduría humana. No está en los psicólogos. Está aquí. Y Dios la pone ahí. ¿Y sabe qué tengo que hacer yo? Esto. Y saber qué dice Dios. Esa es la parte que me corresponde a mí. Ser diligente en el estudio de la palabra. ¿Cuántos hermanos somos diligentes en ello? ¿Cuántos verdaderamente nos levantamos día con día, hermanos, y estudiamos las Sagradas Escrituras? Nos alimentamos de ella para nutrirnos y para poder crear un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos? ¿O la abremos cada vez que venimos aquí? Entonces, hermanos, por eso la iglesia, hermanos, está batallando. Están surgiendo cambios que no deberían de haber. Está siendo dividida en diferentes áreas, en diferentes lugares, que no debería de ser así. Están pasando por alto y están tolerando el pecado, lo cual no debería de ser así. Y no le estamos permitiendo a Dios, hermanos, que trabaje verdaderamente como Él desea. La obra redentora, hermanos, que comenzó en ellos, dice Pablo, yo estoy seguro que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos permitieron que Dios trabajara en ellos. Y logró, hermanos, a corto tiempo, lograr tener lo que ellos tenían. ¿Hermano? Hermano, cuando la palabra de Dios se refiere a que lleguemos a la plenitud o estatura de Cristo Jesús, se refiere a un tipo de sabiduría espiritual. Se refiere a que cuando nosotros nos comportemos como quiere Cristo que nosotros andemos en este mundo, cómo quiere Cristo que nosotros hablemos, cómo quiere Cristo que nosotros actuemos como nuestro prójimo. A esto se refiere. Muchos hermanos malinterpretan este versículo, que entre más saben de la palabra de Dios, más sabios se hacen, piensan que ya nadie les puede decir nada porque ya son santos como Cristo y están equivocados. Y si hay este tipo de hermanos en la iglesia de Cristo, lamentablemente. Sí. No quiere decir que porque nosotros vamos creciendo espiritualmente y nos vamos empapando de la palabra de Dios, ya nadie nos va a poder decir, enseñar o nos va a poder exhortar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en esta vida y en todo fue un hombre muy sabio, muy poderoso,
y a pesar de su sabiduría fue el hombre más humilde y sencillo en esta tierra, y así debemos de ser. Y lamentablemente hay hermanos que se les sube el ego: no me toques, no me hables, no me enseñes. ¿Quién eres tú Exactamente. para enseñarme? Entonces, ese no es un tipo de Y madurez sa- espiritual. ¿Y saben dónde sucede eso mucho, hermanos? En los predicadores. Yo fui a la escuela, yo me preparé. ¿Tú qué sabes si eres un simple miembro? Tú enseñarme a mí. Hermanos, eso es arrogancia. Eso no está enseñando nada. El hombre, hermanos, el hombre que conoce bastante de la palabra de Dios es humilde. Y lo vamos a ver en el capítulo 2. La condición humana, la condición del cristiano, la cual debe imitar la condición espiritual de Cristo. Una humildad total. Y nos va a decir cómo debemos ser y cómo fue Cristo. En qué nivel estaba, qué posición tenía, qué poder tenía y dónde logró llegar con tal de servirle a la iglesia. La humildad, hermanos, es bastante importante en la iglesia. Así es, hermanos. ¿Alguien más? Dice en Mateo 11:29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en realidad lo que hace falta ser humildad. Exacto. Cuando hablemos en el capítulo 2, hablamos de tocar ese tipo de puntos, ese tipo de textos también. Hermanos, la iglesia en Filipo era una iglesia, hermanos, que amaba al apóstol Pablo. Pablo amaba mucho a esta iglesia. Él los vio nacer, él los estableció y le daba mucho gusto saber que estaban firmes en la fe, estaban trabajando en unidad, en amor. Y el verso 7 dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Verso 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Verso 9: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto pido en oración, hermanos, que su amor se desarrolle más. Si ya son una iglesia que se ama, pues que sea más. Esto es lo que yo le pido a Dios en oración, porque la iglesia, hermanos, mientras haya amor los unos por los otros, será una iglesia sana, será una iglesia fuerte, será una iglesia unida. Pero cuando no hay amor en la iglesia, hermanos, piense por un momento, cuando no hay amor, cuando yo no puedo ver a la hermana, cuando yo no puedo ver al hermano, y ahí está sentado y no lo puedo ver, pero pues tengo que venir, ¿verdad? Pues ¿qué más hago? Y si lo puedo evitar, lo evito y no lo quiero saludar. Hermanos, cuando tenemos ese tipo de parecer, ese tipo de actitud, lastima a la iglesia, la daña. Y otra vez se los he dicho, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso nos exhorta que nos amemos, porque amamos a Cristo. Es Cristo en nosotros. Usted es importante para Dios. Todos somos importantes para Dios. Y nadie debe tener más concepto de sí que el que debe tener. Todos, hermanos, somos iguales delante de Dios. Todos. Y cuando usted me ama a mí, de la misma manera que yo le amo a usted, usted me va a querer servir a mí, yo le voy a querer servir a usted. Va a haber respeto. Me va a interesar, me va a mortificar su situación, cualquiera que sea. Porque le amo. Y le amo en el Señor. Pablo dice: Dios me es testigo de cuánto os amo con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué más? Es decir, hermano, cuando la palabra de Dios abunda, realmente abunda en el corazón del cristiano, va a abundar el amor, hermano. Va a abundar el amor, va a abundar la humildad. Porque entre más nos acercamos a Dios por medio de su palabra, menos dignos nos sentimos. La palabra de Dios nos humilla, hermano. Nos humilla la palabra de Dios. Cuando la palabra de Cristo abunda en la abundancia de nuestros corazones. Porque dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, que uno de los frutos del Espíritu es el amor. Va a brotar, hermano.
automáticamente. ¿Ya? Yo voy a amar a mi hermano, le voy a perdonar, porque lo siento, porque la palabra de Cristo muere en abundancia en mi corazón. ¿Por qué? Porque estamos abundando en el Espíritu, es el Espíritu de Dios que abunda en nuestras vidas. Entonces eso viene natural, hermano. Entre hermanos nos acercamos a Dios, entre hermanos llenamos de la palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente en el Espíritu de Dios. Entonces la palabra misma nos humilla, nos transforma, nos transforma, nos hace humildes, exacto. Más como Cristo. Exacto. Nos hace más semejantes. Sí, hermano, así es. Y esto es importante, hermanos, bastante importante. ¿Por qué no hemos sido humildes o semejantes a Cristo? Porque no le hemos dedicado tiempo a la palabra. Eso es todo. Dedíquele tiempo a la Escritura. Diligentemente. Invague, analice de qué habla este texto. Y yo se lo contaba a los muchachos míos ahorita en el camino. Cuando Pablo le dice a la iglesia, estoy persuadido de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se refería ahí? Y se quedaron callados. Hay que indagar más, hay que estudiar más. ¿Qué implica esa obra? ¿Qué tenían que hacer los hermanos? ¿Cómo se notaba? ¿Cómo se reflejaba? ¿Cómo se reflejó en los filipenses? Esto es verdaderamente importante, hermanos. Y todo viene por medio del estudio de la palabra. Entre más estudiemos, como dijo Pablo a los Colosenses, para que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, que se empapen del conocimiento bíblico, entonces seremos personas transformadas, diferentes, humildes, llenas de misericordia, llenas de amor. Amaremos la obra, amaremos el trabajo de Dios, estaremos dispuestos a hacer lo que sea por la causa de Cristo. Hermano Jaime. Sí, hermano, lo del amor es muy importante, aplicarlo, ¿verdad? Porque saberlo de nada sirve. Mi suegro vivía conmigo, mi suegro era predicador, y le decía yo, suegro, ¿cuál es el problema de los predicadores? ¿Por qué los predicadores no se pueden ver? Y es triste porque, como decía ahorita nuestro hermano Juan, o sea, muchas veces, y lo bueno que sabemos la Biblia y podemos ver que Jesucristo, la gente se maravillaba, decía, ¿de dónde saca esta palabra? Pues si lo conocemos, no fue a la escuela. Es algo muy importante y es algo que a mí me gusta, porque eso me hace ver a mí que yo no necesito ir a la escuela, puedo ser autodidacta, puedo aprender. Y aquí lo estábamos leyendo, aquí dice que, haz de cuenta, dice Pablo en otro lugar, dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, es bueno leer todo, tener conocimiento de todo, pero aplicar lo bueno. Pero sí es triste, hermano, es triste que a veces a las personas que están dirigiendo, los líderes, no se puedan ver uno con otro. Yo le decía a mi suegro, no me cabe en mi cabeza, no puedo entender, pero ¿por qué es que aquel habla del otro y el otro tal? Es triste, hermano, es triste. No sé por qué, ¿verdad? Pero es triste. Y debería de haber, especialmente los predicadores, hermanos, debería haber una unidad perfecta en ellos. Porque están enseñando lo mismo a la iglesia. Son los que se encargan de nutrir. Son los elementos que están en las manos de Dios para impartir el alimento que a la iglesia le va a ayudar. ¿Por qué va a haber división ahí? Pero ¿sabe por qué pasa eso? Por celos, por contiendas. Porque quizá el hermano está más documentado y explica mejor, o por cualquier cosa. Pero ¿sabe qué pasa conmigo en mi persona? A mí me da gusto. A mí me da gusto, hermanos, saber que un cristiano se está desarrollando. Saber, hermanos, que un hombre que es elemento y líder y que está en las manos de Dios está dispuesto para hacer el trabajo. Miren, y esto no es para halagar a nadie, ni para hacer... Voy a hablar esto porque me acabo de acordar. A mí me da gusto. Hace días invitaron al hermano Juan Reyes a predicar. ¿Sabía usted que hermano Juan Reyes predica? ¿Sabían? Lo invitaron. Y cuando yo lo veo en el púlpito me dio mucho gusto. Dios lo sabe. Y escuché su tema del hermano. ¿Sabe por qué me dio gusto? Porque él tiene elementos que están listos y preparados para hacer el trabajo. Y qué bueno fuera, hermanos, que todos estemos listos
Y que cuando los hermanos a los alrededores necesiten ayuda, volteen a ver a él. Ahí hay elementos. Ahí hay gente preparada. Háblales, te van a mandar a impedir. Créame, me dio mucho gusto. Y hay hermanos que ya quieren estar aquí también. Pero estamos esperando, hermanos, hasta que llegue su momento, porque queremos también que la palabra de Dios se aplique como debe ser. Porque es algo sumamente delicado y muy importante. Pablo le dice a los líderes, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Hay cristianos, hermanos, que se sienten firmes, que se sienten que no se caen, que se sienten autosuficientes, hermanos, y dependemos de Dios. Satanás está al acecho. Si es que no camina a la par de nosotros, a ver en qué nos mete el pie para tropezarnos y nos hace caer. Porque Satanás, hermanos, cuando vio que la iglesia en Filipo comenzó a crecer y comenzó a madurar y comenzó su transformación y logró, hermanos, la organización bíblica, Satanás ahí estuvo. ¿Y sabe qué pasó? Quiso meter división. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Si Dios nos permite llegar ahí. Quiso dividir la iglesia. Y claro, hermanos, que no lo logró, ¿verdad? Porque esta carta, cuando ellos la leyeron, les fortaleció mucho. Y oraban por Pablo. Hermanos, hay varios hermanos que levantaron la mano. Discúlpenme, no los logro ver bien, veo todavía borroso, pero quería llegar al punto que quería llegar. Bueno, hermano Víctor. Sí, hermano, ahí la primera carta de Juan 14:20 dice, ¿verdad?, que si alguno dice que ama a Dios, ¿verdad?, pero aborrece a su hermano, dice que tal es mentiroso. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves si aborreces a tu hermano que lo tienes de frente? O sea, simple. Entonces, Jesucristo les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. y así estar unidos todos en una misma. Pero le preguntas a uno, ¿amas a Dios? Sí. Y tú también. Pero se aborrecen entre ustedes. Este no es el amor verdadero. Esto es algo simple. Pablo dice, hermanos, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que tengan amor por la obra, que tengan amor por la palabra de nuestro Dios, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Algo también bastante para considerar, llenos de frutos de justicia, para que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No son para que se van a gloriar. Si usted es un cristiano fructífero, lleno de frutos de justicia, hermanos, son por medio de Jesucristo. La honra y la gloria es para Dios, nada más. Usted siéntase siervo inútil y dele gracias a Dios, porque si algo está haciendo, es por Él. Es porque está en sus manos y es porque Él está permitiendo que obre por medio de Él. Un consejo que yo les puedo dar a aquellos que nos paramos aquí, hermanos, antes de dar una lección, pónganse en las manos de Dios y díganle, voy a abrir la escritura, voy a hablar tu palabra. Si es posible, habla por medio de tu siervo, que no sea yo, sino tú. Háganlo, hermanos. Esto es bastante bueno, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, aquí el apóstol Pablo le va a dejar saber a la iglesia ahora cuál es su condición de él, en qué condiciones está, porque en estos momentos Pablo está preso en Roma y él quiere saber, quiere darles a conocer cómo está su situación espiritual y física también. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Estoy preso, hermanos. Estoy preso. Pero la palabra de Dios no. La palabra no está presa. Hay hermanos que cobran ánimo al saber en qué condición estoy y se atreven mucho más a hablar sin temor la palabra. Me da gusto, hermanos, saber que la palabra afuera se está predicando, se está desarrollando. No soy el único que Dios tiene para predicar su evangelio. Tiene muchos elementos en la iglesia. Y por medio de mis aflicciones, por medio de lo que me está pasando, los hermanos cobran ánimo y se animan y predican y hablan sin temor. Hay otros que lo hacen por envidia, hay otros que lo hacen, hermanos, bueno, lo pueden hacer, pero hay otros que verdaderamente lo hacen por amor. De todas maneras, de una o de otra manera, Cristo es anunciado. A mí no me preocupa mi condición, cómo estoy yo. Me preocupa que el evangelio se siga predicando de afuera. Y Pablo, hermano, está delicada su situación. Está muy, muy delicada su situación. Por lo que va a decir, todavía nos quedan 5 minutos. Por lo que va a decir más adelante, verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, yo sé que están orando en favor mío. Yo sé, hermanos, que desean verme libre. Estaba preso injustamente. Pablo siempre estuvo preso casi por hacer lo correcto, por predicar el evangelio. Allá en Filipo lo encarcelaron y lo golpearon por ver sanado a esta mujer. Lo apedrearon en Listra porque enseñaba la verdad y no les pareció. Siempre estuvo preso, hermanos, injustamente. Dice, yo sé que por su oración esto resultará en mi liberación. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado en mí Jesucristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Mira la convicción de este hombre, hermanos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hasta la muerte, vida y muerte. Jesucristo, dice, va a ser magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¿Sabe por qué? Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, si estoy vivo, glorificaré su nombre siempre. Y si muero también. Porque se va a seguir predicando de él, como hasta el día de hoy. Seguiremos hablando de la vida de este hombre, de cómo entregó su vida 100% al trabajo de Dios. Y cómo a los corintios les dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tanto en vida como en muerte fue ejemplo y es ejemplo para todos nosotros. Este hombre, hermano, fue ejemplo y sigue siendo ejemplo hasta el día de hoy, porque dedicó su vida al servicio de Dios. Por vida o por muerte, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Pablo expresa, hermanos, con mucha claridad la manera en cómo él vivía para Cristo y tenía la seguridad de que independientemente si vivía o no vivía, porque posiblemente vaya a ser ejecutado, él sabe que está preso y está delicada la cosa ahí. Él sabe que puede llegar a ser ejecutado. Ese emperador que estaba ahí, ese gobernador era tremendo, Entonces posiblemente, hermano, ni salga con vida de aquí. Así que por vida o por muerte, cualquiera de las dos, no me interesa. Estoy dispuesto a aceptarla. Si Dios contesta sus oraciones y me da libertad, adelante, seguiré trabajando. Y si Dios decide que hasta aquí, estoy listo para hacerlo. De lo que sí estoy seguro, y quiero dejárselo saber, es que sea por vida o por muerte, Jesucristo será glorificado en mi cuerpo. Estas palabras, hermanos,
alentaron mucho a la iglesia en Filipo, cobraron mucha fuerza y mucho ánimo. Lo mismo para nosotros. Lo mismo. Nuestra vida, hermanos, debe estar entregada 100% a su servicio. Y ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esperamos hacer su obra. Permitamos que Dios, hermanos, trabaje en nosotros y que su obra, hermanos, día con día, la perfeccione en usted y en mí, como lo hizo con los filipenses, hasta el día de Jesucristo. A la tarde escribiremos, hermanos, en este pasaje, porque lo que continúa todavía sigue siendo importante. Y a ver si terminamos el capítulo 1. Vamos a dejar aquí el estudio, hermanos. Vamos a tener un receso de unos 5 minutos y después continuaremos con la segunda parte de oración